Viejo conocido vuestro, Tony Ballester. Hola, Tony. Buenos días. Buenos días. Cuéntame cómo viene el sol. Hemos venido por la mañana, hemos desayunado, he venido en coche con mis padres. Ahora hemos ido el grupo del equipo que hemos salido juntos. Ahora nos vamos a cambiar, vamos a ver el circuito. Ya lo hemos hecho antes, pero también el día de la carrera va bien hacer la Montejilla, son 9 kilómetros, no es mucho. Después vamos a recuperar un poquito y a 12 o 12:03 que es algo, pues a tope. ¿Vienes preparado? Bueno, te veo. Vamos a hacer un poco de publicidad, ¿no? Porque las casas, es lo que hablaba con el Pato, ¿no? Las casas son las que están ahí. Dime, Tony, ¿cómo te preparaste desde la semanina? Sí, a ver, la crono me salió un poco, no de preparar prácticamente, salió esta semana con la bici de crono para acostumbrarme a la postura y todo. Es corta, o sea, es de fuerza, creo que me puede ir bastante bien, pero ahora veremos a ver cómo estamos, también cómo está la otra gente y todo. Oye, ¿el crono que es más jodido que el pelotón ahí tirando? Sí, porque la crono es ir todo el tiempo al máximo, o sea, no todo el tiempo. Si puede ir, que se puede a 190, no vaya a 189 pulsaciones, a 190, todo el tiempo al máximo de lo que puedes. Sí, porque la referencia que es el siguiente que salió, ¿no? Y ahora a ver si puedes pillarlo, ¿cómo es eso? Porque la referencia, o sea, de esto de pillar o no pillar es difícil, porque en 9 kilómetros recortar un minuto es muy difícil. sí, ¿eh? La verdad es que cuando hay coches, a lo mejor sí te puede ir mirando un poco. O la referencia yo creo que estará en el punto de giro. O sea, cuando tú vayas para allá, ve donde se cruza con el de adelante. Y después cuando tú vuelves, como te cruzas con el que va para allá. Sí, para saber más o menos cómo vas, pero solo lo puede hacer con 2 corredores. No lo puede hacer con todos. Y en cambio si sale en coche, cuando sale ya sabes tiempo, la que sabes tiempo, pero no tiene referencia de si vas bien, si no vas bien, no tiene ninguna referencia de que no hay coche nuevo. Luego sí, hay un coche dirigiéndolos algo, Tony. Normalmente sí, pero en esta, ahora Sergio me ha dicho que no puede haber coches, que solo la bici. Bueno, yo como siempre te deseo lo mejor. Gracias. Y que te diviertas. Eso siempre. ¿Eh? Eso Venga. siempre. Ahora vamos a hacer un poco de show con el equipo haciendo el circuito. Venga, Tony. Sí, buena suerte. Luego si eso hablamos un poquitín. A ver De acuerdo. cómo te fue, ¿eh? Venga, De acuerdo.